Cordial saludo. Hoy hablaremos de la globalización, multiculturalidad y los negocios internacionales. Mi nombre es Ángela Piedad Suárez Torres. Hoy hablaremos del índice de la población, presentación, propósito de aprendizaje, exposición del tema, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, evaluación, conclusiones, bibliografía y despedida. Población. La siguiente tutoría se dirige a estudiantes de Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN, Programa Economía, curso de Fundamentos de los Negocios Internacionales. En este espacio conoceremos los conceptos y principales características de la globalización y multiculturalidad en el contexto de los negocios internacionales para poder comprender por qué son fundamentales en este estudio y cómo se vinculan con la vida diaria en el ejercicio profesional. El propósito de aprendizaje es reconocer los conceptos de globalización y multiculturalidad, sus principales características, el por qué son tan relevantes en el estudio de los negocios internacionales y cómo dichos conceptos hacen parte de nuestra vida cotidiana. La globalización se entiende como un proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala planetaria, caracterizado por una progresiva integración e interacción entre los países, las personas y las instituciones. A continuación veremos un corto video en donde nos da más idea de qué es la globalización. Tecnológico, como los teléfonos, aviones e Internet, hizo posible el transporte y la comunicación entre diferentes países. Esto significa que las personas y los países lograron intercambiar informaciones y bienes de forma rápida y fácil. Así es como se hizo realidad la globalización. Globalización significa la unificación del globo, es decir, del mundo. El smartphone, computadora o tablet en donde estás viendo este video muy probablemente es producto de una empresa extranjera y fabricado fuera de tu país, así como también la ropa que estás usando habrá sido fabricada en algún país de Asia. Habrás visto también a muchos extranjeros que viven en tu país o personas de tu país que fueron a estudiar o trabajar en un país extranjero. Todo esto es producto de la globalización. El mundo ya no es un lugar en donde cada uno vive en su país de origen y usa los bienes producidos en su país, sino un lugar en donde las personas viven en los países que escogen y los países se concentran en producir lo que le va mejor, importando los demás bienes y servicios de otros países. Gracias a la globalización, se logra la producción eficiente de bienes y servicios que llegan a todo el mundo para satisfacer las necesidades al menor costo posible, evitando al mismo tiempo la escasez gracias a las producciones en masa y las rápidas exportaciones. Esto, en el mundo capitalista en el que vivimos, es algo positivo, ya que promueve el consumo y el gasto, lo que hace que el PIB y la calidad de vida de los países se eleven. Pero como todo en la vida, si existen ventajas, también existen desventajas. Por un lado está la gente. Si una empresa decide trasladar la producción de un país industrializado a otro subdesarrollado, las personas en el país industrializado perderán trabajo, y al mismo tiempo, muchas personas del país subdesarrollado tendrán acceso a un nuevo trabajo. Pero como en estos países los salarios suelen ser muy bajos, las personas, a pesar de haber conseguido un nuevo trabajo, permanecen en la pobreza. Y como los sistemas de seguro social o de salud suelen no estar desarrollados, su estado de salud también queda vulnerable. Por el otro lado está el ambiente. La infinita demanda de transporte, ya sea aéreo, marítimo o terrestre, combinado con el excesivo consumo de las personas, hacen que la emisión de dióxido de carbono y sustancias tóxicas sea imparable, lo que se dice que es la causa principal del calentamiento global y por ende del cambio climático. Podrán existir diferentes opiniones sobre la globalización, pero lo cierto es que la globalización de por sí no es buena ni mala, sino simplemente el resultado de las mejores decisiones tomadas por las personas hasta hoy día. Esto significa que, con las nuevas tecnologías que surjan desde ahora, se tomarán diferentes decisiones en diferentes lugares del mundo, lo que seguirá causando cambios en la forma que funciona la humanidad. Y este proceso se repetirá infinitamente mientras nuestra especie exista. Déjame saber en los comentarios de abajo tu opinión o sugerencia. Bueno, continuamos. Ejemplos internacionales de globalización están empresas como Citibank, Coca-Cola, McDonald's, Starbucks. Estas empresas son norteamericanas con presencia a nivel mundial. Como ellas tenemos muchísimas más de otros orígenes. En los ejemplos nacionales tenemos marcas como Café de Colombia, Crepes and Waffles, Mario Hernández y Toto. Son empresas colombianas que en las últimas décadas han tenido una incursión en el mercado internacional, entonces hacen parte de ese proceso de globalización del cual Colombia también hace parte. Características de la globalización: internacionalización de los mercados, implantación de una cultura global, dependencia de las nuevas TIC, superación de las barreras geográficas. ¿Cuáles son las causas de esa globalización? La evolución de la geopolítica mundial, un crecimiento del intercambio económico mundial, la revolución informática y las mejoras en el transporte. ¿Qué consecuencias tiene la globalización? Cambios en la calidad de vida, tanto positivos como negativos, un aumento de los capitales, como lo nombraba el video, en un aumento del PIB que no es un aspecto positivo siempre, sino que puede generar un aumento en la desigualdad, mayor poder de las multinacionales, mayor acceso a la información y multipolaridad.
Frases relevantes con la globalización, disminución de las fronteras, un gran mercado mundial, un crecimiento económico, competencia entre las empresas, un aumento de la producción y generación de empleo, conocimiento e intercambio cultural, desarrollo económico en los países más pobres, atención de opinión pública a temáticas diferentes como derechos humanos y medio ambiente y una regulación del comercio mundial. Estas imágenes muestran cómo uno puede visualizar el concepto de globalización. Las organizaciones internacionales que se han creado a partir de la mitad del siglo XX para regular este comercio internacional están concebidas como aquellas que en el marco de las Naciones Unidas inicia el GATT, que es el antecesor de la Organización Mundial del Comercio, está el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que hacen parte también de Naciones Unidas. Multiculturalidad es la presencia de múltiples tradiciones culturales cohabitando en una misma sociedad sin tener que sacrificar para ello sus respectivas identidades. Una sociedad multicultural permite la integración sin sacrificar en el proceso la identidad de las culturas minoritarias, proponiendo un espacio para que existan como iguales en todo sentido. En este mapa nosotros vemos un mapa de diferentes multinacionales y cómo también están ubicadas en su sitio de creación, pero también hacen parte como de esa cultura mundial, precisamente por la misma globalización. Este es un ejemplo de multiculturalidad del caso de McDonald's ingresando al mercado de la India. La India es conocido pues porque su dieta está basada en la comida vegetariana. McDonald's se caracteriza porque tiene productos a base de carne. Entonces tuvieron que cambiar el concepto de sus productos para poder ingresar en este mercado. Su forma usual de hacer los negocios no es la única. Entonces tuvieron que generar ese cambio para poder incursionar en este nuevo mercado. En el caso de Arabia Saudita, entonces también están los casos de empresas como McDonald's, Pizza Hut y Starbucks que tuvieron que cambiar algo de su concepto, algo de su negocio para poder, o de su imagen, para poder ingresar en este mercado que también es un tanto restrictivo por su forma de pensar y por su religión y por sus creencias. Aprendizaje significativo, globalización y multiculturalidad en los negocios internacionales. ¿Cómo aplicamos estos conceptos en la realidad, en nuestra vida, en nuestro quehacer? Hoy en día todas las empresas, todos los negocios tienen algún vínculo con los negocios internacionales, ya sea por el turismo, por las exportaciones, las importaciones, el transporte, inversión directa, etcétera, etcétera. Eso nos hace que nosotros también como individuos estemos vinculados en ese proceso de una manera u otra. Los objetivos de los negocios internacionales están en minimizar riesgos, expandir las ventas, reducir los costos, obtener recursos. Todo esto se vincula también con las facilidades que brinda la globalización para los negocios internacionales. En este ejercicio analizaremos lo que tenemos puesto en este momento, el equipo que estamos utilizando para estudiar los implementos que nos rodean. Cada ítem que nosotros tenemos tiene insumos o partes o componentes que provienen de otras regiones del mundo. En la imagen vemos un computador del cual el teclado, el disco vienen de Tailandia, el monitor de Corea del Sur, el diseño y los microprocesadores americano, ha sido vendido, por ejemplo, en los Estados Unidos, fue ensamblado en México y la tarjeta de Wi-Fi también viene de Malasia. Entonces, esto es un ejemplo de la globalización. Dentro de los negocios internacionales, entonces vemos cómo se plasma el tema de multiculturalidad, por ejemplo, en el idioma, el lenguaje. El lenguaje es una expresión de la cultura y hay algunos errores en el uso del slang o de los dialectos nos generan problemas o inconvenientes en ese proceso del mercadeo. A veces, en el caso del jingle de Pepsi en China, el jingle era Pepsi comes alive, o sea, que te trae a la vida, pero se tradujo como traer tus ancestros de la tumba, lo cual es un insulto en un país en donde los ancestros son adorados, son sagrados. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque son aspectos propios de la cultura, de las creencias y de las tradiciones que de pronto en un proceso de marketing sin analizar la cultura puede generar un efecto contrario a la aceptación del producto en el mercado. Nosotros vemos, por ejemplo, casos China, Colombia, Alemania, Arabia Saudita, en donde la religión es diferente, el sentido, el concepto del tiempo es diferente, el sentido de poder es diferente, las tradiciones son diferentes, el concepto de género se maneja diferente. Entonces, esto es lo que tenemos que entrar a analizar en los negocios internacionales en el tema de cultura y multiculturalidad para poder posicionar un producto en el extranjero. El aprendizaje colaborativo he diseñado una actividad en donde se va a trabajar en conjunto los estudiantes con el tutor. ¿Qué se va a hacer? Se elabora un mapa mental con la temática que hemos desarrollado. Entonces, al ingresar a este link, el cual les comparto,
cada uno va a tener acceso a este mapa mental sobre los negocios internacionales, la globalización y multiculturalidad como conceptos básicos en el estudio y desarrollo de los negocios internacionales. Aquí está el ítem de globalización, su definición, vamos a poner las características, las ventajas y las desventajas. Y en multiculturalidad, la definición, elementos clave, ejemplos, cómo se vincula con mi vida y las conclusiones. Cada uno de los participantes aportará su insumo y al final haré una retroalimentación sobre lo que cada uno de ustedes ha puesto allí. La evaluación. Entonces, ahora para la evaluación está este recurso en EducaPlay. La vamos a hacer aquí de manera interactiva para que veamos cómo nos fue. Comencemos. En la multiculturalidad, el manejo del lenguaje es una expresión de la cultura. Es una causa de la globalización, la evolución de la geopolítica mundial. Son ejemplos nacionales de globalización, Café de Colombia, Mario Hernández y Toto. La globalización es un proceso económico, político, social y cultural. Es una consecuencia de la globalización el aumento de la desigualdad. Congratulations, has ganado. Conclusiones. La globalización es un proceso económico, social, político, tecnológico y cultural a escala planetaria caracterizado por una progresiva integración e interacción entre los países, las personas, las instituciones que han evolucionado e impacta la vida de cada uno de los individuos en el planeta. La multiculturalidad, entendida como la presencia de múltiples tradiciones culturales cohabitando en una misma sociedad sin tener que sacrificar para ello sus respectivas identidades, es fundamental en el estudio de la evolución de la globalización y su impacto en los negocios internacionales. Estas son las referencias bibliográficas y muchísimas gracias. No olviden que el proceso de la globalización continúa en evolución, asimismo la humanidad, el desarrollo económico, social, cultural, político y tecnológico en el que el individuo está inmerso, cada vez es más parte de él y aún sin ser realmente consciente de ello. Muchas gracias, hasta luego.